Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno saludo de paz y bien. Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz. Nosotros como congregación de terciarios capuchinos, porque hacemos parte de los religiosos franciscanos amigonianos, y que en nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia tenemos pues el gusto de poder compartir estos momentos hermosos de meditación del Evangelio. Moniquita, ¿cómo estás hoy en tu día de ayuno? Excelentemente bien, ya gracias a Dios, llegando a la mitad del ayuno básicamente, porque estamos entre hoy y mañana, estamos hacia la mitad del ayuno básicamente. Qué lindo. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, sí es interesante, unos retos interesantes de cocina. Ay, mi pobre Rafa, yo soy el ratón, el conejillo de Indias, el ratoncito de laboratorio. Pero ahí vamos aprendiendo cosas interesantes y dándonos cuenta de cantidad de productos, pero es cantidad de productos que existen en el mercado que fácilmente uno puede realmente superar una situación de un ayuno de Daniel. De verdad que sí quedamos asombrados, porque es como también abrir nuestros ojos a las maravillas que Dios ha creado, y no solamente a las maravillas que Dios ha creado, sino a la ingeniosidad del hombre para producir cosas que de verdad son o sea, el ingenio y la creatividad del hombre es por gracia del Señor. Nos hemos dado cuenta que la comida que más se rechaza es la comida sana. Exactamente. Es increíble, es lo que más se rechaza. Casi no hay restaurantes, por ejemplo. Yo prefiero la comida en la casa. Alimentos, de igual manera, no es que haya un sitio específico, o sea, es más difícil encontrarlo. Y en los programas, por ejemplo, de culinaria que mi esposa le encanta ver, la comida natural es la que más rechazan los... Casi no se hace. Casi no se hace. Entonces, eso es interesante. Y fíjate que el hecho de no comer carne o proteína como tal, así de una manera excesiva, hace que el carácter empiece a cambiar. Amén. Sí, lo digo por ti, Moni. Sobre todo porque se quita mucho el mal genio, o sea, mucho la impulsividad. La carne trae una situación de impulsividad en nosotros, de violencia, de agresión en nosotros. De alguna forma una persona carnívora tiende a ser muy explosiva, impresionante, ¿no, Sí, Rafa? qué curioso, es muy particular. Entonces, el hecho de ya ir incorporando y posteriormente que terminemos el ayuno, pues sería interesante ir incorporando dentro de nuestra dieta toda la parte natural, que es impresionantemente bella. Sí. De verdad, muy bella. Sino perderla, sino mantenerla. Mantenerla es importante. Bueno, muy bien, Moniquita, invoquemos la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Recuerda que cuando tú le invocas, no estás invocando a cualquier persona, estás invocando a Dios vivo en tu vida. Entonces, convéncete que Dios está en tu corazón y en tu mente cuando tú le invocas. Convéncete de ello, porque el lugar donde tú estés y lo invoques es un momento sagrado y santo. Así tal vez alrededor haya muchas cosas, pero tú en ese momento te conviertes en una criatura del reino de los cielos. Invoquemos la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Papá, yo te doy gracias porque todos los días es una oportunidad linda de crecer en tu amor, de crecer en tu presencia. Gracias, Padre eterno, por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros. Bendito seas por tanto amor. Independientemente de nuestro comportamiento, tú nos amas, porque tú eres fiel. Bendito seas tú. Amén, amén y amén. Y danos esa palabra linda el día de hoy. Esa palabra que llega a lo profundo de nuestro corazón. Coloca una palabra en nuestra boca. Nosotros solamente somos una voz, pero la palabra eres tú, Papito Dios. Háblanos a nuestro corazón, como siempre te digo, con voz de trueno, para que podamos mover nuestras estructuras, porque a pesar de que nos dicen y nos dicen y nos dicen, no queremos cambiar. Háblanos a nuestro corazón, te lo suplicamos. Amén y amén.
Bueno, hoy vamos al Evangelio de San Mateo, vamos al capítulo 9, versículos del 9 al 13. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de esta escritura. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es a veces tan complejo actuar desde una parte espiritual más que una parte religiosa. Mi Jesús, cuando habla de los sacrificios, y lo dice en varias partes desde el Antiguo Testamento, tus holocaustos me hieden, o sea, huelen a feo, porque yo no vine a sacrificios. No es la primera vez que lo dice. Aún así, por ejemplo, el hecho de que estemos haciendo un ayuno, cuando ya estamos en un aspecto espiritual, tiene una trascendencia más grande que cuando estamos en un aspecto religioso. El aspecto espiritual, ¿qué diferencia de lo religioso? Porque fíjate que mi Jesús trasciende va más allá de lo tradicional, va más allá de lo que generalmente siempre se hace, rompe el esquema. ¿Por qué? Por la misericordia. La misericordia va más allá de cualquier otro concepto humano, de lo que se hace comúnmente, porque la misericordia es ir allí a las personas, al necesitado, dar de lo que tú tienes al otro, independientemente de su condición. Es ir al necesitado, porque mi Jesús habla con Mateo, que se convierte en discípulo, habla con Mateo y simplemente le da una voz, ven y sígueme. Mateo ya ha sido sensibilizado de una u otra forma, ya ha visto al Señor, lo conoce, porque ha escuchado tal vez sus predicaciones, ha visto sus milagros, ha escuchado el testimonio de otros, o sea, se ha venido nutriendo, y en el momento en que el Señor lo llama, sale de allí y deja todas sus riquezas, porque lo que ganaban ellos era muy buen dinero. El caso está dado con Zaqueo. Zaqueo también cobrador de impuestos y muchísimo dinero tenía. Entonces, él fue capaz de dejar absolutamente todo, pero para eso se vino preparando con tres cosas fundamentales, Moniquita, como te decía. Primero, con la palabra de Dios. Segundo, con el hecho de estar viendo ese milagro del Señor. Y tercero, por los testimonios que otras personas dan, o sea, por la congregación, por la unidad con personas que hablan y dicen. Entonces eso lo fue motivando paulatinamente a decir, te sigo, y deja absolutamente todo. Pero cada vez que alguien sigue, siempre viene el criticador, el que critica. Usted por qué hace, usted por qué tal cosa, usted por qué no se viste así, usted por qué. Mi Jesús le dijo, lo cuestionó con todas las cuestiones del dinero. ¿Usted qué es lo que está haciendo? Mire cómo usted come, mire cómo usted está, mire cómo se toma de la mano, mire cómo recibe a mi Jesús de rodillas, de pie, con la mano en la boca. O sea, estés pendientes de ti, mi hermanita, mi hermanito. Dedícate a ti, en vez de estar juzgando a los demás, porque otra vez vuelve el Señor con respecto a eso. ¿Cómo es de fuerte el Señor con respecto a los religiosos, mami? ¿Sí? Personas de Dios, supuestamente, personas que hacen sacrificios tremendos, personas que se conocen la palabra al derecho y al revés, pero su comportamiento nada que ver con la parte espiritual. Y aquí la religiosidad no salva. La religiosidad no salva. Salva la espiritualidad. Y la espiritual, la fe. O sea, la espiritualidad dada en función de la misericordia. Cuando uno es misericordioso con el otro, cuando uno está pendiente del otro, inclusive con el que tal vez se comporta de manera inadecuada dentro de la iglesia. Ser misericordiosos implica orar por esa persona y no juzgarla. Porque entre más tú digas y lo critiques,
juzgas a esa persona y tú te vuelves más religioso y la palabra no te va a entrar a tu corazón ni a tu mente. Entonces hay que tener cuidado. La religiosidad es una barrera que impide que la palabra nos haga a nosotros vida, se haga vida en nosotros. Acuérdate, la religiosidad no salva. La espiritualidad sí es un camino muy hermoso. ¿Y cómo se hace espiritual? Cuando tú te vuelves misericordioso, compasivo con el otro, no juzgas, te quedas en silencio, oras por la otra persona, porque eso también hace parte del hecho de pensar en el otro. Mira lo importante, esa situación de trabajar nosotros la espiritualidad. Y yo me ponía a pensar, bueno, tenemos una situación aquí bien clara. Jesús está comiendo tranquilo en su casa, ¿sí? O sea, es parte de ese poder ver lo que el Señor nos dice. Él está comiendo tranquilo. Llegan y estos cobradores de impuestos. Me supongo que si Mateos fue el que dijo que lo seguía, ¿sí? Que cuando a la invitación del Señor él lo seguía, me supongo que invitaría amigos para que lo siguieran o conocidos de él, porque si era cobrador de impuestos y llegaron, fueron cobradores de impuestos y pecadores, significado, sí, puede ser que hayan otras personas que pues claro, ya conocen algo de lo que el Señor está haciendo y demás. Llegaron a la casa donde el Señor estaba comiendo, estaba en su casa comiendo. Y resulta que llegaron, pero entonces me supongo que ellos querían conocer algo más, pero siempre entre todas esas personas que llegan, tenemos que tener referencia que también llegará aquella persona que uno dice, oh sí, qué chévere, va a ir a aprender del Señor alguna cosa y a lo mejor se vea muy espiritual, entre comillas, o que es parte, o sea, tiene un cargo dentro de la iglesia y demás. Entonces llega allí donde tú estás, ¿sí? ¿Y qué sucede? O sea, siempre vamos a encontrar personas que van con una disposición para aprender del Señor y llegarán las personas que solo van con la finalidad de juzgar, de criticar, de encontrar mal. O sea, son esas personas que en vez de aprovechar, ¿sí? La presencia del Señor para aprender más cosas, y se supondría que debería ser así, no, van con ese afán de perseguir, de encontrar como argumentos, como encontrar esa criterios para poder acusar a nuestro Señor. O sea, cuando tú vayas a hacer cualquier cosa, siempre vas a encontrar a alguien que te va a criticar, alguien que va a juzgar lo que tú estás haciendo. O sea, eso es, si con el Señor lo hicieron, lo van a hacer también con nosotros. Porque como nosotros sí hemos cometido pecados, sí, con Jesús que fue perfecto, fue sano, santo, fue, mejor dicho, su actuar fue impresionantemente bueno. Y lo perseguían, yo digo, tremendo porque estaban tan pendientes de él, lástima que estaban pendientes de él para hacerle daño, no para aprender de él. O sea, se sentían amenazados por el Señor. O sea, a lo mejor sentían que les iban a quitar la jerarquía donde estaban. Entonces, cuando una persona se siente amenazada es cuando está persiguiendo a los demás, ¿sí? O sea, si tú buscas al Señor para encontrar argumentos de cómo querer criticar a las personas que creen, pues ten presente que esa persona o si tú lo estás haciendo es porque te estás dejando llevar por el enemigo. O sea, el enemigo siempre querrá estar allí donde está el Señor para desacreditarlo, siempre. O sea, al enemigo no le interesa que tú ganes almas o que tú mismo te conviertas. Entonces, ten presente que siempre vas a encontrar esa oposición cuando tú estés. ¿Qué es lo que sucede? Que el Señor nos está pidiendo precisamente que nosotros debemos estar pendientes es de actuar con amor, de ser compasivos. No, o sea, cuando tú vayas a la casa del Señor, si tú vas en ese plan de mirar cómo están los demás, cómo fueron vestidos, con quién estás, la realidad tienes que ser consciente que te estás yendo a la iglesia solo guiado por el enemigo, no guiado por el Espíritu de Dios. El enemigo es aquel que hace que tú te desconcentres y estás pensando en muchas cosas
y no en las cosas del Señor. Cuando tú vayas a la casa del Señor o cuando tú entres en la oración, debes buscar estar en la presencia del Señor, estar en la presencia del Señor, no aparecer por ahí para que te vean, así como yo me acuerdo cuando uno está en el mundo comete unos errores importantes. Y yo me acuerdo alguna vez, recién empezábamos a trabajar, pues llevamos unos años, pero realmente con relación a los demás es recién. Resulta que alguna vez estábamos veníamos haciendo unos ejercicios bien grandes de trabajo con los chicos, algo fuerte, algo pesado. Y resulta que unos compañeros, y miren los errores que uno incurre, dijeron, no, eso, hagamos algo, programémonos para que de vez en cuando salgamos por ahí, para que nos vean, para que se den cuenta que sí estamos trabajando y no que estamos de pronto no haciendo nada. Pero, o sea, como que turnémonos para que aquí en Colombia ordinariamente se llama boletearnos, para que nos observen y no tengan nada que decirnos, sino que estén muy bien. Y es eso, o sea, no es ir a la iglesia para que te vean que eres muy espiritual. No, no es ir a la iglesia para eso. Tú vas a la iglesia porque vas a visitar a tu papá, porque tú vas a crecer, porque tú vas a sanar, porque tú te vas a restaurar. O sea, tú vas a la iglesia es por estar en la presencia del Señor. No para estar mirando qué hacen los demás, no es para que estés juzgando a los demás, ni nada de esas cosas, porque eso no es de Dios, eso no es de Dios. O sea, aquí este fariseo iba allí donde Dios, simplemente a donde Jesús, precisamente era para juzgar, para mirar quiénes estaban, qué estaban haciendo, qué estaban diciendo, y claro, juzgar a quien los estaba dirigiendo. Eso es lo que se hace cuando uno va así en esa tónica a la iglesia. Entonces no podemos caer en ese tipo de comportamiento porque no es nada sano. Correcto es ir a la iglesia e ir reconociendo, Dios mío, hoy necesito del Señor, necesito encontrarme con mi papá, necesito hablar con mi papá, necesito desahogarme, necesito recibir su palabra que me consuele, que me edifique, que me motive, qué sé yo, pero necesito es estar en la presencia del Señor. No estar allí esperando a ver a quién criticar. Acordémonos que cuando vamos a la iglesia, en la iglesia vamos a encontrar mucho tipo de personas, muchos. Y al Señor le interesa es precisamente toda esa cantidad de personas que tienen diferentísimos problemas, porque en su casa hay restauración, en su casa hay sanidad, en su casa está la palabra que nos levanta, que nos da vida. En su casa, por eso es que si vamos a la casa de Dios, y en la casa hay muchas cosas que uno dice, wow, ¿qué pasó? Porque es que en la casa de Dios se hacen los milagros, ¿o no? ¿Y tú sabes por qué Dios coloca que vaya una persona de pronto mal vestida a la iglesia y tú la mires? La colocó para ti, para que tú ponerte una prueba a ver si realmente tú estás creciendo en el amor de Él. Te la colocó, te la permite para que tú te des cuenta si realmente has crecido y cuál es tu actitud. O sea, en ese momento ya se da cuenta si esa persona que va mal vestida, esa persona que tú oraste por esa persona, por ejemplo, o tú si juzgaste, perdiste. Te la colocó fue a ti exclusivamente. Y que tú la mires, ¿sí? A ver cómo estás. Y te está colocando un examen. Y creo que lo estás pasando. Y en nuestras comunidades virtuales, por ejemplo en la nuestra, ¿sí? O criticar a la persona que está al frente de nosotros, tenemos capillitas de oración, a la capillita de oración, o criticar al hermano, o juzgar al hermano. O sea, es una cosa impresionante. Incluso, ¿por qué te colocó a esa esposa molestona, regañona, ¿sí? A esa esposa que celosa? ¿Por qué te la colocó a ese esposo que no es tan espiritual? ¿Por qué te lo colocó? Porque te lo colocó para ti. Porque es precisamente la medida a tu necesidad espiritual. Te la colocó porque esa persona te está ayudando, así no lo creas, a crecer espiritualmente. Y la espiritualidad no es que tú le estés dando Biblia todos los días. O dándole, es que tienes que hacer esto y aquello y aquello. Esa no es la forma, es tu testimonio.
Es todo Sí, el ejercicio es el de aprender. crecimiento, porque esa persona es la antagónica, la opuesta, la diferente a ti, diferente. Y te la coloca precisamente porque a través de esa diferencia tú estás creciendo espiritualmente. Por tanto, si tú no te aprovechas de esa oportunidad única y feliz, como dijera un prócer aquí en la independencia, si no veis los grillos y las cadenas que os esperan. Entonces, es una oportunidad muy linda que tú tienes para crecer en el amor de Dios. Por eso te colocó esa persona tan diferente y tan complicada en tu vida. Exacto, por eso te coloco ese esposo que te está sacando canas, etcétera, etcétera. Es precisamente no por él, es por ti, para que tú crezcas, para que tú te enamores del Señor, para que tú aprendas a confiar en el Señor, de verdad. O sea, el Señor, esa persona que está a tu lado es la que va a ayudarte a moldear tu carácter, no por lo que ella te dice, no, sino por el esfuerzo que tú vas a tener que hacer de acercarte al Señor, de aprender del Señor, de aplicar las cosas que el Señor te dice. Esa es la realidad. O sea, tu esposo que fue tan duro y todo, quiere decir, mientras más terco eres, más tiempo te demoras. Claro, por eso Mónica se tintura el cabello para no hacerme ver Para lo yo verme más joven, esa más es una joven. Por eso, realidad. entonces ella tiene compasión conmigo para no hacerme quedar mal ante los demás. Exactamente, entonces eso es lo que el Señor nos está pidiendo y ten presente que este capítulo inicia con algo muy importante y es tu llamado. El Señor te está llamando a ti, pero te está mostrando qué tipo de comportamientos tienes que quitar de tu vida, ¿sí? Pero te está llamando, entonces ¿tú qué vas a hacer? Claro, mi amor. Y fíjate esto tan importante que es el mismo hecho que nosotros, cuando tenemos ese llamado, el hecho de que nosotros vayamos por esa oveja, que vayamos por esa persona que es diferente a los demás, porque Dios nos coloca precisamente ese cobrador de impuestos a nuestro lado, la persona más repagana, la persona más mundana, porque los cobradores de impuestos eran muy paganos. O sea, más que paganos, eran muy del mundo, porque no eran paganos en la medida que ellos hacían parte del pueblo de Israel. Judíos. Sí, judíos, pero la cuestión es que realmente ellos estaban completamente diferentes a lo que la ley les decía. Hacían lo contrario. Pero fíjate que los cobradores de impuestos, también hasta los sumos sacerdotes eran cobradores de impuestos cuando vendían, hacían intercambio de dinero y mandaban a tener negocios al frente de la iglesia. Entonces, critican a los cobradores de impuestos cuando ellos son más cobradores de impuestos, porque el Señor dice, les colocan a ustedes a hacer sacrificios que ellos no son capaces de hacerlos. Y les ponen normas que no son capaces ellos de cumplirlas. Y les dice eso mismo. O sea, porque no hay peor cobrador de impuestos cuando uno está juzgando al otro como cobrador de impuestos. El Señor siempre va al enfermo, al dolido, al que está necesitado. Siempre nos envía allí. Pero ¿sabes qué me parece espectacular de la actitud de Mateo? Que él no se puso a justificarse. Ay, no, señor, No, ahorita, espera que no tengo tiempo. ahorita no, señor, porque es que tengo muchas cosas que hacer. Ay, no, señor, es que yo no sé nada. ¿Cómo te voy a seguir? No, pues es que yo no sé nada de ti. Ay, no, señor, es que primero tengo que entregar todo este trabajo para mi jefe y entonces ya después miraré qué puedo hacer. No, espera Ay, que no. me faltan 4 casas por cobrar el impuesto. Sí, no, pero es que después de aquí me voy a ir a cuidar a los niños, tengo que recogerlos, tengo que Bueno, ¿y llevarlos. cuánto voy a ganar para acompañarlo a usted? Exacto. ¿Puedo descansar de vez en cuando? Y que no tendré problemas con mi familia. ¿Será que mi familia me pone problema? ¿O tú qué crees? Bueno, no puso peros, no puso excusas, no estuvo ahuyentándote, no, simplemente le dijo, o sea, ni siquiera le dijo sí, simplemente se levantó y lo siguió. O sea, él no se puso a escudarse, a excusarse, a disculparse, a quejarse, a decir que tenía miles de cosas. No tuvo argumentos de ninguna clase, simplemente lo hizo. Entonces, ¿cómo será? O sea, ¿cómo estamos nosotros frente al llamado que el Señor nos hace? Porque si el Señor dice, ven y sígueme, acordémonos, Él estaba sentado en su puesto de cobrar
los impuestos, sentado. Quiere decir, estaba acomodado, él estaba en sus criterios, en su forma de cobrar, en todas las cosas que él estaba haciendo. Él estaba ahí, apoltronado, haciendo lo suyo. Pero cuando le dijo, sígueme, él simplemente se levantó y empezó a caminar con el Señor. Si te das cuenta cómo la palabra nos enseña muchas cosas, una estrategia linda de estudiar la palabra, mira cada uno de los personajes y ubícate en cada uno de los personajes y descubrirás cosas muy lindas de ti y vas a sacarle mucho provecho, mucho sumo a esta preciosa palabra del Señor. ¡Qué precioso! Entonces, dejémonos mover el corazón por la palabra del Señor. Y pues, entre más te quejes, pues más te duele. Porque la quejabanza es una de las formas de ser religioso y no espiritual. Entonces dedícate a crecer en el amor del Señor y que el Espíritu Santo viva en tu corazón y que te tengas una mirada y tus sentidos espirituales se agudicen para saber y comprender que tal vez esa persona que Dios te colocó en tu camino es una persona que te está ayudando a crecer espiritualmente. Y dale gracias a Dios por ese complique que tienes en tu vida. Iba a decir comujo, pero no lo digo. Cosa muy jodida, pero no lo iba a decir, no, ya significa eso. Se me fue. Chao, Dios me lo bendiga. Dios los bendiga, un abrazo, nos vemos mañana y acuérdate de suscribirte al canal porque así vas a recibir directamente estas predicaciones y compártelas. Si tú ves que son significativas, compártelas con tus comunidades y ya vamos para Estados Unidos, octubre, noviembre, diciembre. Hay algunos espacios, entonces, para que si deseas que vayamos a tu comunidad. Un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Chao. Bye.